Vamos a darle lectura a otro pasaje de la Escritura que está en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Amén. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes, dice, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. A ver, repita: sino con la demostración del Espíritu y de poder. Amén. Dice: para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Verdad? Vamos a estar hablando lo que es el poder creativo de Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que es el poder creativo de Dios, ¿verdad?, tiene propósito. De hecho, cuando estudiamos, ¿verdad?, las Escrituras, el primer versículo de la Escritura dice: en el principio Dios, o sea, se presenta, ¿verdad?, a nuestro Dios, y después se creó. Amén. En el principio Dios creó. Y después habla de los cielos y la tierra, y todo el capítulo habla de ¿qué? De la creación, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, en este caso que se está predicando el Evangelio, que se está extendiendo el Evangelio, ahorita más adelante vamos a ver el por qué es importante el poder creativo. Y lo más importante, cómo nosotros tenemos que llegar a ser usados por Dios a través de ese poder creativo. De hecho, ¿verdad?, cuando hablamos de Dios, de los atributos de Dios, muchas veces hablamos, ¿verdad?, de lo que es Dios, de sus atributos, de lo que es Dios. Dios es espíritu, Dios es eterno, etcétera. Amén. Pero también hay atributos morales de, vamos a decir, cómo obra Dios, ¿verdad? Esto de que Dios es bueno, que hay gracia en Él es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo. Amén. Pero en el caso de este día, ¿verdad?, que vamos a hablar del poder creativo, es uno de los atributos, ¿verdad?, operativos de Dios, de cómo opera Dios, ¿ok? Para manifestar su poder, ¿verdad?, para manifestar su amor y su misericordia. En estos atributos operativos, ¿verdad?, uno de ellos es que Dios es Dios poderoso o Dios todopoderoso. Amén. En otras palabras, que para Dios no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, ¿verdad?, cuando vemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta en algo que se habla en todo el libro, ¿verdad? Cuando eran usados los apóstoles o evangelistas, como en el caso de Felipe, como está en el mensaje que tú estás estudiando, ¿verdad? Dice que hacían, ¿verdad?, había milagros y señales y prodigios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces, vamos a decirlo así. Aquí nos damos cuenta que para que nosotros podamos echar mano de ese poder creativo, ¿verdad?, esa demostración de poder y del Espíritu, así como hablaba el apóstol Pablo, dice: yo cuando fui a ustedes no nomás fui con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino fui, dice, con demostración del Espíritu y ¿qué? De poder. Amén. El poder creativo, ¿verdad?, es una de las maneras, ¿verdad?, de que el hombre va a quedar, ¿verdad?, va a tener convicción cuando se manifieste en donde tú estás siendo usado. Va a tener la convicción y la certeza y la fe fundada en el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Por qué? Porque ese poder creativo, ahorita dando ejemplos, ¿verdad?, no es algo tan común, ¿verdad? No es como en Egipto, que la lucha entre Aarón y después vienen los hechiceros, después así, no, sino el poder creativo ya tiene un nivel más alto.
Antes de empezar a entrar ahorita en lo que es un poquito más, mire, un ejemplo. El poder espiritual, aún en el lado de las tinieblas, tiene límites, pero el poder espiritual en el cual nosotros echamos manos, los recursos que vienen de Dios, es ilimitado. Amén. Que el hombre le pone límites es otro asunto, pero el poder del Dios Todopoderoso que viene a nuestras vidas para manifestar su reino no tiene límites. Amén. Por eso cuando alguien de ustedes está ministrando, ¿verdad?, está orando para manifestar el poder creativo de Dios, posiblemente, ¿verdad?, el poder de Dios viene, ¿verdad?, progresivamente, pero también puede venir, ¿verdad?, y hacer un milagro creativo. Ahorita voy a explicar un poco qué es un milagro creativo, para que tú vayas entrando en niveles de manifestaciones sobrenaturales, como en el ejemplo que vamos a poner de cuerpos enfermos, porque el poder creativo es para muchas cosas, no nomás para sanar un cuerpo. Vamos a decirlo así, tú puedes orar por alguien y puede ser sanado, amén. Pero esa sanidad, ¿verdad? Tú le pones las manos a alguien y lo declaras sano, creyendo, ¿verdad?, que está sanado. Posiblemente siente los mismos síntomas físicos que se fue enfermo, pero mañana él aparece, ¿verdad?, siente una mejoría, dentro de 2 días siente otra mejoría. ¿Por qué? Porque así opera la sanidad. O alguien que tiene cáncer tiene que irse a checar hasta que se dé cuenta que esté sanado. ¿Sí me estoy explicando? Es algo progresivo, pero un milagro es muy diferente. Un milagro, ¿verdad?, en un instante, ¿verdad?, se manifiesta, ¿verdad? Vamos a decir, ese hueso que estaba roto se restaura. O tiene un problema en el ojo, se restaura. Ese es un milagro. Es el poder de Dios. Es el poder sanador. El poder después milagroso, pero otro es el poder creativo. El poder creativo, hablando de un cuerpo, en un cuerpo humano que es posiblemente le falta un órgano. Ese órgano no existe dentro del cuerpo. Puede ser que falte un riñón. El poder creativo, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Lo que no había, de la nada, algo es creado, así como cuando Dios creó los cielos y la tierra, de la nada manifiesta su poder y lo que no existía ahora existe. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. De hecho, hace años, cuando yo empezaba a predicar el evangelio, me llamó la atención de un hombre que cuando daba sus testimonios, yo cuando empecé a ver cómo operaban los milagros de Dios, yo todavía no era usado, ¿verdad?, por Dios para las sanidades ni nada de eso. Pero curiosamente este hombre, ¿verdad?, había tantas necesidades. Yo llegué a estar en un lugar que visiblemente se levantaban, ¿verdad?, de la silla. De hecho, yo hasta era incrédulo. Una vez digo, no, esto como que les dieron, o sea, allá en México ya, a lo mejor les dieron una lana y son paleros, como le llaman. Pero curiosamente, a un lado de mí, ¿verdad? Yo llevaba en mi piel llevaba, vamos a decir, iba yo enfermo, pero a un lado de mí había una mujer, ¿verdad?, que tenía una catarata o algo así grande en su ojo. Y yo me le quedé viendo cuando oraban por ahí, se desapareció. Entonces, ¿verdad?, eso a mí me llamó mucho la atención. Digo, esto no creo que sea ilusión, ¿verdad? Y empecé a ver milagros y milagros y milagros y milagros. Curiosamente, ¿verdad?, también cuando este hombre oraba, él agarraba y veía visión, veía visiones. Y él en las visiones veía ángeles. Imagínense, ángeles. Y este hombre, en esa manera que él usaba, él veía ángeles. Que había ángeles que traían riñones, traían ojos, traían huesos, cosas de esas. Y curiosamente me llamaba la atención, ¿por qué? Porque, ¿verdad?, él en visión podía discernir, ¿verdad?, cómo de la nada algo era mandado a los hombres, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo? Eso es lo que comenzaba a suceder. En este caso, a lo mejor tú no vas a tener esa visión, pero lo que sí vas a ver es que de la nada Dios va a hacer algo, amén. Va a construir, a lo mejor es un hueso, a lo mejor es un ojo, así como un hombre, ¿verdad?, que era usado, ¿verdad?, ya vamos a decirlo, en la India, ¿verdad?, oraban por gente que no tenía ojos, hablando, no tenía los huecos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Oraban y de repente se empezaba a abrir, empezaban a salir los ojos. ¿Sí me estoy explicando? Dele un aplauso, Señor, amén.
Esto es lo que Dios va haciendo. Esto es lo que va haciendo en su pueblo que tiene conciencia de que Dios es poderoso y de que Dios es el creador y que Dios quiere manifestar su poder. Y ahorita vamos a explicar por qué hay esas manifestaciones. Esas manifestaciones tienen un propósito. Pero ¿sabe dónde Dios se manifiesta? Donde su pueblo le cree. ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer eso? Amén. Entonces es importante que conozcamos, ¿verdad?, algunas características para que ese poder se manifieste. Ese poder creativo, de lo que no había que algo suceda. Número uno, que el poder creativo depende de la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que echar mano de esa palabra. Como dice, ¿verdad?, Hebreos 1:3, ¿verdad? Hace tiempo prediqué sobre esto, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ver, repita, la palabra de su poder, amén. La palabra de su poder es la que crea cosas y las sustenta. ¿Me estoy explicando? A veces, ¿verdad?, yo he enseñado otra cosa, que una cosa es la palabra de su poder y otra cosa es el poder de su palabra. Tienen diferentes funciones y a final de cuentas las dos cosas son poder, pero la palabra de su poder, ¿verdad?, es un sustento, ¿verdad?, que si algo está incompleto o algo no está funcionando de acuerdo a cómo Dios lo diseñó, cómo Dios lo creó, cómo Dios lo formó, la palabra de su poder es una ley espiritual que se activa y empiezan a suceder cosas y todo comienza a funcionar, o lo que estaba incompleto se completa para la gloria de su nombre. Dale un aplauso al Señor, amén. ¿Sí está conmigo? Sí, porque el poder de su palabra, tú hablas y suceden cosas, pero la palabra de su poder es también, es un poder, pero ya bajo leyes. ¿Está conmigo? Bueno, eso usted más adelante un poco lo escudriña, porque si no, no vamos a poder explicar más. El poder del Creador está fundado en su palabra. Ejemplo, todo el universo es sustentado por su palabra, la tierra, las estrellas, el mar. Todo funciona y Dios ordenó principios y leyes por las cuales tienen que funcionar. Le puso límite a las cosas, amén. Todo debe de ser por su ¿qué? Palabra. Aún tú y yo, para que seamos usados por Dios, tenemos que meternos a los principios de su palabra. Porque hombres de Dios en la iglesia primitiva eran usados en gran manera, porque hoy eso en muchos lugares no se ve. ¿Por qué? Porque esos hombres caminaron, ¿verdad?, dependieron de la palabra de Dios. Estuvieron conectados con los principios de Dios. Estuvieron escuchando la voz de Dios. Y cuando viene la voz de Dios, esa voz viene con poder. ¿Está conmigo? No es, amado hermano, como a veces es que vino el Señor y me dio una instrucción. Vamos a poner un ejemplo. Están en oración, ¿verdad? Están ministrando, están extendiendo la palabra de Dios. Tú ya pasaste un rato con el Señor y viene una palabra. Ora por él o ponle las manos. En automático, cuando tú tienes conciencia de lo que es depender de la palabra de Dios, escucha bien, depender de la palabra de Dios, tú en automático sabes que esa instrucción, si vino de Dios, esa instrucción vino con sustento espiritual, vino con poder espiritual, para que cuando tú obedezcas la instrucción, Dios se encargue de cumplir y de hacer lo que Él te dijo que tenías que hacer. El poder viene de los cielos y se manifiesta su poder. Dale un aplauso al Señor, amén. Eso es lo que debemos de tener conciencia. Si tú no tienes conciencia, a veces es que me da miedo, ¿qué tal si ahora no sucede nada? Si tú ya en tu espíritu recibiste una palabra, esa palabra y esa instrucción viene con una descarga de poder. Nada más espera que tú camines en fe y lo hagas y Dios se va a manifestar. Dale un aplauso al Señor, amén. Por eso, amado hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es actuar bajo la palabra de Dios. Mire, yo cuando empezaba a ministrar, empezaba a orar por gente. Mire, todos somos atacados al principio dardos. Y si no pasa, y si todavía me atrevo a declarar, y si Dios no lo hace. Una de las experiencias que yo tuve, mira, imagínate, que se me quedó marcada,
He visto muchas cosas que Dios ha hecho, como tú también a lo mejor has visto. Pero una cosa que se me quedó marcada, cuando estaba yo una vez en el púlpito, estaba predicando en una congregación, y yo, ¿verdad?, me atreví a hacer un llamado para orar por la gente enferma. Y había un joven que había sido accidentado, venía mal, traía algo en su cuello, ¿cómo se llama? Collarín, algo así, no recuerdo, traía algo aquí, venía mal. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Agarró, yo hice el llamado, pasaron otros, pero ese, ¿verdad? Había dos. Uno que venía con el ojo, ¿verdad? Venía todo dañado. En pocas palabras, en ese accidente venía el padre y venía el hijo, pero uno venía de plano, el ojo se había dañado, estaba mal. Este hombre ya no veía, y agarré y hice el llamado de fe. Y vamos a decirlo así, yo estaba acostumbrado a orar y progresivamente, ya mañana o pasado a la semana, no, pues ya, gracias a Dios, Dios ya me sanó. Pero en esa vez agarro y digo, mire, el Señor lo va a sanar, Dios va a hacer algo. Y con una convicción, el mensaje, y mire, uno motivado, creyendo que Dios hacía. ¿Y sabe qué? Pasan al frente y el Señor me habla, que le dijera primero al jovencito, ¿tienes fe que el Señor ahorita te puede sanar? Puede hacer un milagro en tu vida. Y yo, que me empiezan a atacar los dardos. Dice, sí tengo fe. Y otra pregunta, ¿y cuándo crees que Dios puede hacerlo? Ahorita mismo. Lógico, no lo dijo así como yo, sino con dolor, ¿verdad? Y el Señor me dice, dile que se quite eso del cuello. Y ahí es donde tuve problemas. Digo, ¿y si se le cae la cabeza? ¿Sí? Y fui atacado, digo, porque yo había visto sanidades, pero no esas manifestaciones. Pero yo estaba recibiendo instrucciones. Y yo digo, bueno, uno humanamente digo, bueno, yo le voy a hacer la pregunta si se lo quiere quitar, y si él me dice que no, pues entonces yo le echo la culpa que él fue incrédulo. O sea, fíjese lo que, sí, me estoy explicando. Le digo, ¿te quitarías eso ahorita? Dice, sí, yo me lo quito. Se lo quitó. Al instante que él caminó en fe, Dios hizo un milagro en su cuello. Me estoy explicando. Dale un aplauso al Señor, amén. Eso activó la fe de su padre, que iba dañado de su ojo. Haz cuenta que de un ojo ya había quedado ciego y todo, iba mal el hombre. ¿Y sabe qué? Ese hombre se quitó eso y su ojo estaba, hermano, estaba como si no hubiera pasado nada. Denle un aplauso al Señor, amén. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque a veces pensamos que el ministro, tiene mucha fe. No, el diablo va a llegar. Vayan a llegar dardos. Pero aquí hay algo que tú debes de saber, que ese poder depende de la palabra de Dios, no de nosotros. Nosotros tenemos que seguir la instrucción a la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Tú pones las manos y Dios pone el poder. Tú pones las manos y Dios pone el poder. Dale un aplauso al Señor, amén. Sí, porque la Biblia dice, pone las manos sobre los enfermos y sanarán. En algunas ocasiones tú le vas a hablar a los órganos. Donde no hay nada, tú vas a ordenar que haya, amén. Ese es el poder creativo. Quizás a lo mejor ahorita tú dices, es que no he visto eso, pero tú obedece. Tú intenta, tú empieza, ¿verdad?, a ejercitar tu fe. Alabamos al Señor. Tú ejercita tu fe para que Dios se pueda manifestar. Nadie empezó ministrando, ¿verdad? Dios es soberano y lo puede hacer, de que luego empiece uno a resucitar muertos y a hacer cosas extraordinarias. Alabamos al Señor. Pero lo que sí sé es que si tú caminas en fe, caminas en instrucción, Dios se va a encargar, ¿verdad?, de glorificarse y de manifestar su poder y de no avergonzarte, porque Él es Dios y tú eres su hijo. Dale un aplauso al Señor, amén. Ahora, la palabra de Dios, ¿verdad?, no es una de las armas más poderosas, es el arma más poderosa, es el instrumento más poderoso que tú y yo tenemos. Dale un aplauso al Señor, amén, porque Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de encargar? Cada que estamos en este lugar, mira, Señor,
que tu palabra revelada esté en mi vida. Dame ese maná, que yo lo tenga. ¿Para qué? Para ser usado por ti. No aquí nomás venimos a decir, es que siento bonito. No, sentimos la presencia de Dios, nos gozamos. Es bonito experimentar, pero ¿sabes cuál es el propósito poderoso en cuestión de servicio? Que tú, cuando estás aquí, estás siendo, ¿verdad? Vamos a decir, estás recibiendo cargas de poder para cuando tú hables, sueltes poder. Dale un aplauso al Señor, amén. Entonces hay algo muy importante. Lo natural es lo que vemos, pero lo natural, escúchame bien, se somete a lo sobrenatural, a algo más elevado. Lo natural, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Lo sobrenatural no se rige por leyes naturales, porque está sobre lo natural, está por encima de lo natural. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, ese poder, ¿verdad? Otra cosa que sucede con el poder creativo, una que depende del poder de la palabra. Dos, ¿verdad? Ese poder, ¿verdad? Cuando se empieza a manifestar, se empieza ¿qué? A multiplicar. Hay multiplicación. De hecho, eso, ¿verdad? El poder creativo, ¿verdad? El poder de Dios, ¿verdad? Por ley, ¿verdad? Tú vas a empezar a ver el poder de Dios más y más y más. Amén. Dicen por ahí, lo difícil es empezar, porque ya empezando nadie te detiene, porque empiezas a conocer los principios, que tienes que estar recibiendo de la unción, tú tienes que caminar en fe, la gloria de Dios se va a estar manifestando. Mire, en el Salmos capítulo 100, para ver, mira, unas claves, ¿verdad? De cómo Jesús manifestó un poder sobrenatural y poder creativo. Mire, el Salmo 100 es algo muy importante. Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Eterno con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En el poder creativo, mire, aquí hay algunas claves que tú debes de agarrar. En el poder creativo, para que se empiece a multiplicar y Dios empiece a obrar y haya multiplicación, número uno, ¿verdad? De acuerdo a este salmo, dice que debe de estar alegre. Amén. Usted, fíjese, cada que yo predico, puede ver en todo lugar, siempre tengo esta costumbre de, ¿cuántos están gozosos? Amén. Siempre empiezo con eso y yo digo, pero Señor, ¿por qué? Yo quiero empezar con otra introducción y siempre se me sale, ¿cuántos están gozosos? Pero te voy a decir algo. Apenas prediqué sobre una unción que muy pocos predican. Hebreos capítulo 1, después de que habla de la palabra de su poder, ponme atención, después que habla de la palabra de su poder, habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue ungido con óleo de alegría más que todos sus hermanos. Dale un aplauso al Señor, amén. Habla cómo fue ungido Jesucristo con un óleo de alegría. Porque por otro lado la amargura, ¿verdad? Lo que trae es que te lleva en decadencia de poder. Pero la alegría, ¿verdad? Hace que tú estés ungido, y la alegría es una evidencia de que tú tienes una fe sobrenatural. Dale un aplauso al Señor, amén. Segunda clave que hay en este Salmos, 2, que reconozcamos. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Que Dios es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, amén. Que nos hizo, nos formó, pero también, amados hermanos, Él es el que crea todas las cosas. El poder creador de Dios viene del Dios Todopoderoso, amén. Entonces,
si nosotros queremos ser usados para que se manifieste el poder creativo de Dios, número uno, tenemos que estar alegres, tenemos que ser ungidos, como dice Hebreos 1, con óleo de alegría. Y número dos, tenemos que reconocer que Dios es Dios y todo viene de Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Y el Salmo capítulo 100 también hay otra clave ahí que dice: pueblo, dice, suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué significa esto? Ahorita voy a hablar del poder creativo en base a esto, cómo Jesús lo manifestó, amén. ¿Eso qué tiene que ver? Que Dios es nuestro pastor, amén, y nada que nos faltará, amén. Si eso lo abraza alguien que viene a las plantas del Señor y él recibe a Jesús en su corazón y él declara que el Señor es su pastor, y si algo falta en su cuerpo, la Biblia dice: nada te va a faltar, amén. ¿Puede Dios crear algo que no está en su cuerpo, que sea creado para que su nombre sea glorificado? Dale un aplauso al Señor, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Alabamos al Señor? Entonces quiere decir que aun si falta algo, Él usará su poder creativo para sustentarnos. ¿Alabamos al Señor? Debemos de creer que Él va a suplir nuestras necesidades de salud o en otra área de necesidad. Sí, porque no nomás es en el cuerpo, estamos poniendo el ejemplo del cuerpo. El poder creativo no tiene límites, nada más a sanar o a traer algo a un cuerpo. El poder de Dios es ilimitado. ¿Alabamos al Señor? Y otra de las cosas, en este salmo dice: servir al Señor con alegría. Eso debe de suceder. No nada más debes estar ungido con óleo de alegría, sino debes de servir con alegría. De acuerdo a Deuteronomio 28 dice que si no servimos con alegría, ¿verdad?, vienen maldiciones sobre el pueblo de Dios. Sí, la tristeza, hay una tristeza provocada por Dios, que es para que te redarguya de pecado y de abandono, pero hay una tristeza que no es de Dios. De hecho, cuando tú no sirves con alegría, ¿verdad?, por eso hay gente que está llena de maldiciones. Necesita servir con alegría, levantar su autoestima, levantar su confianza, su seguridad, sentirse útil, porque no servir con alegría atrae maldiciones. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que servir ¿qué? Con alegría. Tú vas a orar con alguien, no vas a orar con una tristeza ni con depresión. Tú vas a servir a Dios con alegría. Tú vas a donde tú estás siendo llamado, estás siendo asignado, vas con alegría. Tú reconoces que Dios es el creador de todas las cosas. Tú vas a servirle a Dios. Tú sabes que tú dependes de la palabra de Dios y vas y sirves con alegría, y la unción que está sobre de ti manifiesta el poder creativo de Dios. Dale aplausos al Señor, amén. Y aquí hay otro punto importante, ahí es donde se manifestó el poder creativo. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. En ese salmo dice acción de gracias. Amén. Y voy a decir, bueno, ese salmo, ¿qué es eso de acción de gracias? Mire, hermano, ¿cuántos han leído o cuántos han puesto atención en los milagros más grandes que están en la Escritura de los que Jesucristo hizo? ¿Quién ha puesto atención en eso? Sí. En muchos nomás dijo, y ponga atención en muchos: sé sano, ve, levántate. Pero hubo milagros, escúchame bien, donde nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, te voy a poner el primero. Cuando Lázaro estaba en la tumba, dice que levantó los ojos, dice: gracias, Señor, porque sé que tú me has escuchado. ¿Qué dijo? Gracias, Señor, Padre, porque tú me has escuchado. Y después de eso, ¿sabe qué hizo? Lázaro, ¿qué? Sal fuera. Denle un aplauso al Señor, amén. Escúcheme bien. Hubo otro donde la gente estaba sin alimento. Escuche bien. Agarró, él multiplicó panes. El poder creativo se manifestó, pero hubo algo, dice, que levantó sus ojos al cielo y dio gracias. Entonces ese agradecimiento entró, ¿verdad?, a la dimensión espiritual, ¿verdad? Entró
y se metió en la eternidad, ¿verdad? Vamos a decirlo así, hablando cuando se habla de dimensiones. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Se manifestó el poder de Dios y se multiplicaron los panes. Dale aplausos al Señor, amén. El agradecimiento hace que entremos a la dimensión espiritual, y lo que no hay en lo natural, que lo multipliquemos. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando nosotros vamos a orar, tenemos que agradecer antes de una declaración creativa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque número 3, el poder de Dios es creativo. Por eso desde el capítulo 1 del Génesis, versículo 1, se nos habla de él. Quiere decir que eso es importante. ¿Alabamos al Señor? Esas claves del Salmo 100, ¿verdad? Tú las debes de tener presente, porque si tú quieres ser usado por Dios, rígete por esa palabra, porque el poder creativo depende de la palabra de Dios y de los principios de Dios cuando tú los obedeces. Dale aplausos al Señor, amén. Esto es profundo. Otra cosa, amados hermanos, Jesús vino a demostrar el poder creativo. Los evangelios nos hablan de 3 cosas muy importantes que nuestro Señor vino a enseñar, a liberar y a sanar. Sí, sabía eso, ¿no? Eso es lo que vino el Señor. Sí, porque si predicamos a un Mesías, a un Cristo sin unción, como dicen las cartas de Juan, entonces seríamos anticristos. Muchos predican a un Jesús sin poder, y nosotros venimos y predicamos a un Jesucristo con poder. Por eso el apóstol Pablo le dijo: miren, Corintios, yo voy a ir allá, pero cuando vaya no voy a ir con palabras persuasivas. Cuando yo vaya, voy a ir y no me propuse saber cosas humanas, sino yo me propuse saber de Cristo ese crucificado. ¿Cuál? Aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Ok? Y mi palabra no fue de palabras humanas, sino mi palabra fue con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Dale aplausos al Señor, amén. Quiero que veas otro pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió, ¿verdad? Dice Jesús, y ya le empezó a hablar de qué, del nuevo nacimiento. Pero aquí hay algo muy importante. Nosotros vemos que este hombre fue al maestro y le dijo: mira, sabemos que vienes de Dios como maestro. Lógicamente Jesús enseñaba, liberaba y ¿qué? Sanaba, amén. Dice: pero nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ahora, ¿qué tan importante, verdad, para el pueblo de Israel era la palabra señal? Recuerde, amados hermanos, en 1 Corintios 1:22 dice que los judíos piden señales y que los griegos buscan sabiduría. ¿Sí estamos hasta ahí? Hebreos 2:4 habla, dice el autor, dice que como apóstol hay que manifestar señales y milagros. Amén. Tienen que ser hechas para dar testimonio. Pero esta palabra señal, cuando nos vamos al trasfondo hebreo, a pesar de que ahí, vamos a decirlo así, en el Nuevo Testamento estaba en griego, pero en el trasfondo hebreo, un judío entendía la palabra señal. Esa palabra señal en hebreo es ot, la o, la t, ese es ot. ¿Qué quiere decir? En hebreo significa milagro, evento sobrenatural, portentoso, que al verlo nadie tendrá duda de que el asunto viene de arriba, sino que viene del Eterno. ¿Está conmigo? Cuando en el pueblo de Israel se usa la palabra ot o la palabra señal, eso quiere decir que están en presencia de una manifestación sobrenatural. ¿Cuántos están conmigo? Entonces esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando Nicodemo fue, dice: mira,
sabemos lo que tú estás haciendo. Esas señales, ¿verdad?, que tú estás manifestando nos demuestran, ¿verdad?, que Dios está contigo. Un milagro creativo es una señal. Una sanidad es una señal. Un milagro es una señal. Cuando Dios se empieza a manifestar a través de tu vida es una señal, y eso trae una convicción de que el asunto viene del cielo y que tú estás respaldado por el cielo y que Dios está contigo, amén, y que tú vas en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Esa palabra señal, ¿verdad? ¿Qué señales? Mire, ¿cuáles eran las señales? En Lucas 7 del 18 al 22, dice que Juan llamó a 2 de sus discípulos, lógico, cuando estaba en prisión, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso ya cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús, le preguntaron: ¿eres tú el que había de venir o esperamos ¿qué? A otro? Eso le fueron a preguntar. Y en esa misma hora, fíjese lo que hizo Jesús. Empezó a sanar a muchas personas de muchas enfermedades y plagas. Y después de eso, que empezó a hacer milagros, señales y de todo tipo, cuando vinieron los discípulos de Juan, hablando de las señales, Jesús le respondió, ¿verdad?, en el versículo 22: id a hacer saber esto a Juan, lo que habéis visto y ¿qué? Oído. Había, fíjese, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, alguien que iba a ser el Mesías tenía que haber 7 señales visibles. En este caso, ¿verdad?, cuando le dijo: mira, hagan saber esto a Juan el Bautista, había 6, pero hubo otra que fue al último. Mire, díganle a Juan, 1, que los ciegos ven, amén. 2, que los cojos andan. Así, si no tuvieran pies, se tenían que levantar. 3, los leprosos son limpiados. 4, los sordos oyen. 5, los muertos son resucitados. 6, y a los pobres es anunciado el evangelio. Lógicamente, ¿el evangelio de qué? Del reino. Entonces, él no le dijo: mira, pues sí, dile que yo soy el que había de. No, él agarró, hizo una demostración de poder. ¿Me estoy explicando? Poder sobrenatural. Señales que no había duda que él era el Mesías, el que estaba esperando el pueblo de Israel. Dale un aplauso al Señor, amén. La última señal es de que él tenía que estar sepultado, así como Jonás estuvo en el pez, y resucitar entre los muertos. Esas eran las 7 señales que Israel esperaba, y esas señales tenían que ser visibles en el que era el Mesías. Y ese Mesías venía a reprender demonios, a sanar enfermos, a demostrar el poder creativo de Dios, amén. Porque en Israel no era suficiente decir: no, vengo en nombre de Dios. No, tú vas a ver que cuando Dios enviaba a alguien, tenía que haber señales. Por eso Moisés, cuando estuvo, pues ¿qué le voy a decir? Diles: yo soy el que soy, me ha enviado. Dice: sí, pero yo ¿cómo voy a decir que me hablaste? Dice: ¿qué tienes? No, hizo milagros, hizo señales. Su mano, ¿verdad?, que se volvió ¿qué? Como la nieve, ¿verdad?, blanca y todo eso. Y después, ¿qué tienes? Es una vara. ¿Qué es lo que hacía esa vara? Cuando estuvo frente al enemigo, ¿se hizo qué? Serpiente, ¿Y él hizo para qué? Porque ir al pueblo de Dios y también ir delante del diablo, no se necesita decir creo en Dios, se necesita demostración de que el Dios Todopoderoso está contigo. Se necesita señales, y esas señales van a dar evidencia cada que hay un milagro, cada que alguien es sanado, cada que algo milagroso sucede. ¿Sabes? Eso queda testimonio que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él no está muerto, Él está vivo, Él resucitó. Eso da evidencia que Él está resucitado, amén. Entonces es necesario, ¿verdad? Es necesario que haya manifestaciones. Sí, mira, hay lugares, le voy a decir, se oye crudo esto, o sea, se oye como directo. Una vez fui a un lugar, mire hermano, fui a un lugar que estaba muy lleno de brujos o hechiceros alrededor. Ahí la gente
Hay lugares donde no hay, como aquí, que el hospital o la clínica, o bueno, no sé aquí cómo le llamen, pero ¿sabe qué? Para sanar sus cuerpos. ¿Sí? Allá están en medio de la sierra, el monte. Y ahí, amados hermanos, de verdad, ¿cómo hay hechicería? Hay confrontaciones. De hecho, cuando yo prediqué en un lugar de esos hermanos, hasta me decían, ¿sabe qué? No suba, pues se siente algo feo. Y a veces hasta en el aire tú puedes percibir, se pueden ver cosas. Y cuando tú predicas el evangelio en esos lugares, de verdad, en esos lugares agarran, bueno, sí vamos a hacer lo que tú dices. Pero cuando estás frente a una necesidad, hay gente que te dice, bueno, voy a creer lo que tú me dices, porque si no sucede algo en mi vida, yo me voy con el hechicero. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso es necesario que nosotros, ¿verdad?, estemos siendo entrenados constantemente en estar poniendo en práctica. Porque aún, ¿verdad?, en el capítulo, ahí cuando multiplicó los peces y los panes, cuando se multiplicaron, agarraron y los discípulos dicen, ¿qué puedo hacer para poner en práctica? Fíjese la pregunta, para poner en práctica las obras de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿verdad?, no nomás vamos a ir con palabras persuasivas, sino vamos a ir con demostración de ¿qué? De poder. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que somos respaldados. De hecho, dijo cuando los mandó el maestro a la comisión, le dijo, mira, dice, vayan y en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. Estas señales los que seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos. Amén. Serían señales. Tú y yo, las señales nos siguen a nosotros. No seguimos las señales nos siguen a nosotros. Y dice ahí la escritura, dice que el Señor iba confirmando, ¿verdad?, la palabra de ellos. ¿Me estoy explicando? Entonces quiere decir que cuando tú vas a orar por alguien, cuando Dios se va a manifestar, tú nada más vas a estar pidiendo, Señor, confirma tu palabra. Confirma tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que tú te manifiestas y de acuerdo a la necesidad. Por imposible que sea humanamente, para Dios no hay imposibles. Dios es todopoderoso, pero tenemos que estarlo practicando, tenemos que estarlo haciendo, tenemos que ponerlo en práctica. La práctica es el maestro. Cada que tú estás orando, estás declarando, quizás a lo mejor hoy no viste nada, visiblemente no está sucediendo nada, pero ¿sabes qué está sucediendo? Tú estás golpeando las paredes de las tinieblas espiritualmente y tarde o temprano van a caer porque Dios está contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ese es el poder creativo y Dios lo va a estar haciendo. Lógicamente, antes de estar eso, siempre estamos aquí adorando a Dios, sacudiéndonos si nos quieren atacar los dardos, el razonamiento humano. Tú y yo no andamos por razonamientos humanos, andamos, amados hermanos, dirigidos por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén. Es por eso necesario. Servimos a un Dios vivo. Recuerde que nosotros no servimos a un Dios de muertos, sino un Dios ¿qué? A un Dios vivo. Quizás algunos, mire, aquí, ¿sabe qué es cuando uno empieza vamos a decir, a tener encuentro con la palabra de Dios? Hay dos cosas: o le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Por eso, mire, yo una vez que predicaba en un lugar, no recuerdo si era Hidalgo, no sé qué estado, yo hacía una declaración cuando íbamos a orar por la gente. Les decía, mire, si tú tienes la habilidad, después de recibir a Jesucristo, tienes la habilidad de solo creer el primer versículo de la Escritura, del primer capítulo, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú tienes esa habilidad y agarrarte a ella y declarar que Dios no miente, que lo que está escrito es real, es verdadero, le digo, todo lo que viene en la Biblia no te será difícil creerlo. Si tú crees el principio, si tú crees que Dios creó una estrella, el sol y todo lo que tú ves, cuanto más un pequeño órgano o cualquier cosa que es más pequeña. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso, amén. Porque Jesús quiere usar tu vida. Y tú no vas a ir con cargas de si tú camina en fe. ¿Me estoy explicando?
Cada que vienes a la oración, tú empiezas a declarar y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Mira, Padre Celestial, estás en este lugar. Padre Celestial, el día de mañana que yo esté al frente ministrando, Padre, empiezo a llamar que tu poder creativo está presente. La unción de tu Espíritu Santo está pudriendo todo yugo. Toda maldición que trae alguien que venga a tus plantas va a ser rota. Toda maldición generacional va a ser quebrantada. Todo lo que haya, ¿verdad?, de pecado. Yo sé que cuando esta persona se reconcilie contigo, la sangre del Cordero de Dios lo va a limpiar de todo pecado. Y después de eso, Padre Celestial, va a venir tu poder creativo, van a venir milagros, van a venir señales, y tu nombre va a ser glorificado. Y declaro que ese que va a ser salvo te va a venir a servir, te va a venir a adorar, va a gozarse en ti, va a abandonar el mundo, va a abandonar las tinieblas y va a vivir en una luz admirable, y va a ser un gran siervo de Dios para la gloria de tu nombre. Dale un aplauso al Señor, amén.